Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. El día de hoy nuevamente nos encontramos para poder compartir una nueva temática dentro igual del temario 1. Más que todo para que tengan la oportunidad de poder conocer temas importantes y relevantes que se ha planificado para que ustedes puedan aprender. En este caso, el día de hoy lo que vamos a conocer son los componentes físicos o hardware. Como habíamos revisado en la clase anterior, cuando hablamos de hardware estamos hablando de toda la parte física de nuestro equipo. Y en este caso vamos a conocer de manera más detallada aquellos elementos físicos que nosotros podemos tener en un computador básico. ¿Ok? La primera plantilla que estamos observando, podemos visualizar los elementos externos o periféricos, ¿ok? Que estamos viendo en este caso. Tenemos el CPU, es esa cajita que observamos en la parte izquierda. Dentro de este CPU tenemos un lector óptico que, bueno, anteriormente era bastante utilizado. ¿Por qué? Porque se usaba para quemar CDs, DVDs o Blu-ray, ¿ok? En las computadoras actuales, prácticamente este dispositivo, este lector óptico, ya no viene implementado dentro de los equipos, a no ser que el cliente o la persona que va a utilizar ese computador lo requiera o lo solicite. ¿Ok? Hoy en día lo que más podemos observar simplemente son las ranuras de USB, que actualmente estamos hablando de una tecnología de UCBs que leen 3.5 las lecturas, es decir, son bastante veloces para copiar o para reproducir información. ¿Ok? Otro elemento importante, como observamos, son las bocinas, las cuales nos permiten pues escuchar lo que estemos reproduciendo en nuestro computador. En este caso, bocinas o parlantes. ¿Ok? Otro elemento también que encontramos, por ejemplo, dentro de nuestro CPU, dentro de nuestra cajita que tenemos ahí en la parte izquierda, es un lector de tarjetas SSD, que son esas tarjetas pequeñitas que incluso nosotros, por ejemplo, podemos hacer lectura sacando las ranuras correspondientes, incluso en nuestro celular. ¿Ok? Además, también tenemos una antena de Wi-Fi. Cuando nosotros tenemos un computador, en este caso es un computador de escritorio, estos no tienen la tecnología directamente instalada para que puedan conectarse a una red de Wi-Fi, ¿sí? Sí tienen un espacio, especialmente en la caja del CPU, para nosotros poner un cable de red y tener internet, pero no para conectarse de forma autónoma. Y en este caso tenemos un elemento que también lo denominamos hardware, que es una antena de Wi-Fi, ¿ya? Esta antena es la que permite que nosotros podamos tener acceso a Wi-Fi en nuestro computador de escritorio sin necesidad de obtener un cableado conectado, lo cual es bastante agradable en el sentido de que nosotros tenemos la posibilidad de eliminar este tipo de instalaciones y podemos utilizar la red de Wi-Fi, ¿ok? Obviamente otro componente físico importante es nuestra pantalla o nuestro monitor, que hoy en día pues hablamos de tecnologías LCD o LED, que eso va a definir la claridad con la que nosotros podamos observar las imágenes que se proyecten dentro de nuestro computador. ¿Ya? Elementos adicionales, por supuesto, tenemos el mouse y el teclado, que también pues corresponden a componentes físicos del hardware, ¿sí? Todo recordemos que pertenece al hardware. ¿Por qué? Porque son elementos que nosotros podemos tocar, podemos visualizar. En este caso son tangibles y todo lo que es tangible en nuestra computadora constituye un componente físico denominado hardware. ¿Listo? Muy bien. A continuación, en cambio, tenemos los elementos internos que tenemos en nuestro CPU, ¿sí? O en nuestra unidad central de proceso.
¿Ya? Aquí nosotros tenemos elementos internos. Nosotros a veces, por ejemplo, desconocemos. ¿Por qué? Porque obviamente no hemos desarmado un CPU o simplemente sabemos que tenemos esa cajita, pero incluso a veces no sabemos qué hace esa cajita. Pero esa es sumamente importante porque como su nombre lo dice, es la unidad central de proceso. Aquí se desarrollan todas las cosas que permiten que el computador pueda funcionar. Obviamente necesitamos un monitor para poder visualizar ese tipo de procesos, pero es sumamente importante cada uno de los elementos que a continuación vamos a conocer. A veces, en ocasiones, nuestros equipos suelen presentar problemas. Hoy en día, por esta situación eléctrica, muchos hayan tenido inconvenientes con su CPU, es decir, por ejemplo, se quemó. Entonces, en algunos de los casos, quizás en la mayoría, el elemento que se pudo haber quemado se denomina fuente de poder, que justamente lo visualizamos en el gráfico con el número 1, ¿ya? Esta fuente de poder es la que alimenta de electricidad a nuestra computadora. ¿Sí? Es la que permite que prendan todos los demás componentes y puedan funcionar de manera adecuada. Y si este componente se quemó por situaciones eléctricas, por mal uso, por alguna situación ajena, entonces no va a funcionar. Y para eso, incluso cuando ustedes hayan llevado un CPU, algún servicio técnico, les han de haber dicho si su equipo no está funcionando, pero si cambiamos la fuente de poder o la alimentación de energía, va a volver a trabajar. Entonces, ahora ya conocen que este elemento se llama fuente de poder y es la que le permite tener electricidad a nuestro computador, ¿ya? En algunos casos viene ubicado como lo tenemos ahí en la parte superior y en otros en la parte inferior, ¿ya? Pero en todos los CPUs viene instalada esta fuente de poder. Segundo, tenemos las unidades ópticas, ya que como veíamos en el gráfico anterior, son las que leen discos compactos en diferentes formatos, CD, DVD, Blu-ray, que como les decía, no es común hoy en día que se los encuentre, a no ser que el cliente pida que se los ensamble. ¿Ya? ¿Por qué? Porque poco a poco, pues, nos vemos invadidos únicamente por la utilización del USB, del SSD, perdón, del SD, que viene a ser otro tipo también de unidad de almacenamiento que ya también se puede leer directamente en un CPU. Luego tenemos las unidades de almacenamiento que las ubicamos con el número 3. Estas van en la parte interna, ¿ok? Estos son discos duros internos. ¿Que para qué sirven? Aquí es donde nosotros guardamos toda la información de la computadora. Primero, ¿qué tenemos alojado aquí? El sistema operativo. ¿Qué es el sistema operativo? Más adelante lo vamos a ver, pero a breves rasgos es básicamente lo que permite que la computadora arranque y trabaje, el entorno donde nosotros trabajamos, que en este caso la mayoría de ustedes es probable que tengan Windows, ¿ya? Es el sistema operativo y ese está alojado dentro del disco, en este caso en el disco duro, en esta unidad de almacenamiento. Pero adicional, también aquí están los programas que nosotros usamos para trabajar en la computadora y además también tenemos alojados aquí los archivos que nosotros hemos generado. Es decir, si usted hizo un documento de Word, si usted tiene unas fotografías, si usted tiene las actividades de sus hijos o las suyas, entonces toda esa información es la que se almacena en esta unidad de almacenamiento. Aquí por cuestiones didácticas la estamos viendo obviamente en la parte externa, ¿sí? Pero todo eso va en la parte interna del CPU, así como todos los otros elementos. Por cuestiones de didáctica, como digo, se los observa así. ¿Listo? Adicionalmente, ¿qué tenemos? Tenemos en el número 4 la tarjeta madre. Aquí básicamente es como parte de elemental del computador. ¿Por qué? Porque aquí prácticamente se instalan todos los componentes que permiten que el equipo funcione. Es decir, en esta tarjeta madre nosotros adherimos o conectamos nuestra unidad de almacenamiento, es decir, nuestro disco duro. Ahí también la fuente de alimentación se conecta a la tarjeta madre o placa madre que también le dicen o mainboard.
¿Ok? ¿Qué más? Las unidades ópticas están también conectadas. El procesador, la memoria RAM, tarjeta de gráfico, tarjeta de audio, todo, absolutamente todo, se conecta a esta tarjeta madre, que es una placa grande en la mayoría de los casos, y en esta van insertados diversos elementos que permiten que el computador pueda funcionar de manera adecuada. Luego que tenemos en el número 5 el procesador, que es como un cuadrado, ¿ya? Este cuadrado es el cerebro del equipo, es el que permite que pueda funcionar de manera adecuada. Y en este caso, los procesadores vienen por generaciones. En el caso de Intel, por ejemplo, tenemos actualmente ya la 13ª generación de procesadores y es importante que nosotros sepamos diferenciar. Por ejemplo, usted quiere adquirir un computador y en este caso, nosotros siempre para poder ver el uso que se le va a dar al equipo, nosotros más o menos tenemos que ir claros con eso. Es decir, yo quiero una computadora para las actividades escolares de mis hijos o quiero una computadora para mi hijo que va a seguir arquitectura. Dependiendo del uso de la computadora, yo puedo también solicitar que me ayuden con un procesador que pueda soportar todos los procesos que vamos a realizar, ¿sí? Y como estos procesadores vienen por generaciones, nosotros tenemos también que estar conscientes de que en el mercado existen procesadores que los venden desde, qué sé yo, 3ª generación, pero actualmente ya estamos en la 14ª generación. Entonces, nosotros tenemos que saber que existe procesador i3, i5, i7, incluso ahora el i9, ¿ya? Entonces, el procesador entre es más moderno, obviamente va a ser más costoso, pero también nos asegura que sea funcional para la actividad que nosotros vamos a realizar. Por ejemplo, son actividades escolares. No hay problema, podríamos trabajar con una computadora con un procesador de 10ª generación y puede ser i3, ¿ya? Pero si queremos trabajar ya actividades mucho más forzadas, por ejemplo, como les decía, arquitectura, diseño gráfico, ahí sí podemos pensar en un procesador i7 que puede ser qué sé yo, de 14ª generación, ¿ya? Entonces eso podemos tener claro y diferenciar porque de eso va a depender la rapidez con la que se pueda realizar los diversos procesos que pretendemos hacer en un computador. A continuación tenemos en cambio las memorias RAM. Estas es donde se almacena temporalmente la información con la que se está trabajando y esto permite aligerar la carga de trabajo al procesador. Es decir, básicamente este sirve como ayuda para el procesador, ¿ya? Y también si es que nosotros tenemos, por ejemplo, 8 gigas, 16 gigas, vamos a tener un mejor rendimiento en nuestra computadora. ¿Por qué? Porque las memorias RAM se miden por gigas. Anteriormente, la más pequeña, hace muchísimos años, incluso venía de 512 megabytes. Ahora, en cambio, la más pequeña es de 4 gigas, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una diferencia bastante amplia. Y actualmente para unas actividades escolares, una máquina que venga con 8 gigas de RAM está muy bien. Incluso también antes de pasar, por ejemplo, en las unidades de almacenamiento, lo que también ayuda a que la computadora sea bastante rápida es cuando tienen discos sólidos, ¿ok? Que eso también aligera el trabajo y de cierto modo, a pesar de que el computador, por ejemplo, no sea necesariamente nuevo, automáticamente cuando tenemos la posibilidad de adaptarle un disco sólido, automáticamente tenemos un mayor rendimiento en el equipo, ¿ya? Y no necesariamente a veces haciendo otro tipo de modificaciones. Por ejemplo, ¿qué más tenemos? Las tarjetas gráficas. Estas, en cambio, nos permiten mejorar la calidad visual de las imágenes y video, ¿ya? Por lo general, por defecto, vienen integrados una lectura de gráficos, ¿ya? Pero cuando nosotros la utilizamos para renderizar, para hacer videos, ahí sí necesitamos una tarjeta de video externa. Y estas también vienen por gigas, ¿ya?
Entonces ustedes hayan de ver, tal vez algunos de ustedes han de haber escuchado que se habla, por ejemplo, de una tarjeta de video Nvidia, ya es una de las marcas. Entonces, esta se instala, puede ser, qué sé yo, de 2 gigas, de 4 gigas, depende también de la cantidad de gráficos o para qué actividad exactamente se le requiere, o incluso cuando esos equipos son exclusivamente para juegos. Y al momento, claro, de instalar este tipo de hardware o de dispositivos, va incrementando el valor de los equipos que ustedes vayan a adquirir, ¿sí? Entre más elementos tenga, mayor valor va a tener el equipo, ¿sí? Pero esto obviamente no viene en todos los equipos. Incluso, por ejemplo, esto de preferencia cuando se va a comprar una computadora, hay que tener claro siempre para qué se la va a usar. Si es un CPU, usted sí tiene la posibilidad de posteriormente adaptarle nuevos elementos y componentes, pero si es un portátil, por ejemplo, no se tiene esa misma facilidad. Es decir, hay la posibilidad de que usted pueda cambiar memoria RAM o disco duro, pero de ahí no hay cómo incrementar o mejorar la tarjeta de gráficos. ¿Por qué? Porque todo viene ensamblado de una manera diferente y ya no tenemos esa facilidad. Y esa es una de las desventajas cuando se compra ese tipo de equipos. ¿Por qué? Porque a veces se lo compra con una finalidad y con el tiempo, qué sé yo, nos va mejor, tenemos mejores posibilidades y queremos ocupar ese mismo equipo, pero ya para otras funciones y no necesariamente podemos. ¿Por qué? Porque no hay la posibilidad física de hacerlo, ¿ya? Y las tarjetas de audio también. Cuando nosotros queremos mejorar aquellas acciones, nosotros también podemos incorporar, ¿ya? Este tipo de elementos. Por defecto vienen los equipos con este tipo de espacios, ya para que usted pueda colocarlos, pero si usted quiere mejorarlos, también puede hacerlos. Ya hoy en día incluso a veces si es que se queman los que vienen por defecto, hay como ser unas pequeñas USB que tienen las salidas para conectar altavoces, para conectar micrófonos o audífonos. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, aparte de esos elementos, tenemos elementos que van, digamos, en este caso, a ser un poco más detallados para que ustedes los puedan observar. Como les decía, nosotros tenemos esa tarjeta madre en la parte superior. Esa es donde se conectan absolutamente todos los elementos que hemos conversado hasta el momento, ¿ya? Tiene diferentes espacios, diferentes ranuras en donde se va ubicando cada uno de los componentes que permiten que todo en conjunto pueda funcionar, ¿ok? Pero ¿qué más tenemos? También tenemos un microprocesador, ya que en este caso es el que va a ejecutar todas las acciones en el sistema operativo y las aplicaciones, que nos va a permitir ejecutar todos los procesos en la computadora. Ahí podemos visualizar de mejor manera también cómo se ve una tarjeta de video, que ustedes observan, viene incluso con un pequeño ventilador, y esto debido a que cuando nosotros estamos renderizando, estamos haciendo actividades así, se fuerza bastante tanto el procesador como todos los elementos de la computadora, pero en este caso la tarjeta gráfico es la que más está utilizando, y entonces para que no se sobrecaliente incluso viene con un pequeño ventilador, un disipador incorporado dentro de esa tarjeta, ¿ok? Y aparte, también podemos visualizar un sistema de enfriamiento. Ese disipa el calor. En este caso, ese viene sobre el procesador. ¿Ya? Entonces el procesador, como es nuestro cerebrito, el que pasa trabajando desde que nosotros iniciamos hasta que terminamos, hasta que apagamos el computador, entonces ese también, para que no se sobrecaliente y para que trabaje de manera adecuada, tiene un sistema de enfriamiento. ¿Ok? Claro, eso no significa que vamos a tener quizás nuestro equipo prendido 24 horas, ¿ok? Hay equipos que sí son especializados para tenerlos, que trabajen 24/7, pero en el caso de un computador de casa, no.
Entonces eso también debemos considerar, más que todo para que el equipo o la vida útil de nuestro equipo realmente sea la que nosotros pensamos y consideramos o la que nos ofrecieron en un momento. ¿Ok? Aquí también podemos visualizar los discos duros. En este caso, como les mencionaba anteriormente, existen los discos SSD. El primer gráfico es de un disco HDD, ¿ya? Que es un dispositivo de almacenamiento mecánico, que si nosotros lo vemos en la parte interna es como que si tuviéramos una cajita con un CD interno, ¿ya? Ese es mecánico y gira, tiene unos ejes, y al hecho de ser mecánico y al tener esos ejes, permite que las lecturas que realiza no sean lo suficientemente rápidas. ¿Ya? Y por eso hoy en día ese tipo de discos son reemplazados por las unidades de estado sólido o SSD, que son dispositivos de almacenamiento que utilizan un sistema de flash, es decir, ya no es un sistema mecánico y eso permite que la velocidad de lectura sea mucho más rápida. Es decir, el equipo prende y apaga más rápido, abre y ejecuta los programas de manera más rápida. Entonces, sí es importante que si es que usted tiene un equipo que es relativamente, digamos, qué sé yo, tiene unos 5 o unos 10 años de uso, pero todavía está funcional y usted quiere todavía utilizar ese equipo, puede alargarle la vida útil utilizando una unidad de estado sólido, ¿ya? Entonces, se puede realizar ese trabajo y su equipo va a adquirir velocidad y rapidez, ¿ok? Muy bien. Ahora sí. ¿Qué más elementos tenemos? Los tenemos aquí más específicos y más claros. Tenemos la memoria RAM, que como les había mencionado, es básicamente donde se cargan ciertas instrucciones que le permiten aligerar el trabajo al procesador. ¿Ya? Aquí también podemos visualizar de manera más detallada la fuente de alimentación, que como les comentaba, es la que va a permitir llenar de energía a nuestro equipo y por ende que pueda aprender de manera adecuada. Ahí también podemos visualizar una tarjeta de red, que es la que nos permite tener internet mediante cable, ¿ok? Ahí también podemos visualizar la carcasa de nuestro CPU, es decir, donde lo que nosotros físicamente observamos por fuera, ¿sí? Pero al abrir esa tapita que tenemos, automáticamente vamos a poder visualizar todos los elementos que se han detallado. Y como también les mencionaba, tenemos la misma carcasa, viene incorporada a veces con un ventilador que permite que pueda circular de manera adecuada el aire y se evita que ingresen partículas de polvo o también de cierto modo que no haya un sobrecalentamiento del equipo. Y ahí también tenemos un módulo de Wi-Fi que en algunos casos viene como USB y en este caso lo podemos ver como una pequeña placa que podemos insertar dentro de nuestra tarjeta madre y también tener la posibilidad de tener acceso a una red Wi-Fi y no la necesidad de cablear nuestra computadora. ¿Por qué? Porque en algunos casos, qué sé yo, el router está demasiado alejado, entonces para evitar estar comprando cable, para evitar quizás estéticamente que no se vea desagradable o probablemente este, no tenemos espacio para poder cablear, entonces podemos utilizar estos módulos de Wi-Fi, que claro, la velocidad siempre cuando ustedes vayan a trabajar, siempre van a tener mayor estabilidad cuando están conectados por un cable de red, ¿ya? Pero a veces por comodidad, cuando se tienen estos módulos de Wi-Fi, también tenemos la posibilidad de evitar más que todo el hecho de tener varios cables conectados a nuestros equipos, ¿ok? Para eso más que todo. Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos unas normas básicas que nos permiten utilizar nuestro computador, ¿ya? Perdón, listo. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros podamos cuidar aquel bien que adquirimos con la finalidad de poderle alargar la vida útil. Primero, debemos usar el equipo en ambientes temperados, ¿ok? Adicionalmente, no debemos exponer al polvo.
alejar el equipo de lugares húmedos, evitar trabajar junto a aparatos de constante radiación, encender y apagar el computador de forma correcta, quitar cobertores o protecciones antes de trabajar y en portátiles no trabajar sobre estuches, almohadas o cobijas, ¿ok? De forma general, por ejemplo, usted quiere cuidar su equipo, lo tiene con un, qué sé yo, con un trapito cubierto al CPU y dice, no, no le saco porque voy a trabajar. No. Cuando vamos a trabajar todo, trapo, plástico, protector, cobertor que le hayamos puesto a nuestro equipo, debe ser sacado. ¿Ok? Usted termina de trabajar, espera por lo menos una hora que el equipo se pueda enfriar y lo puede volver a cubrir con este tipo de elementos que usted haya adquirido. Pero mientras trabajamos, no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el equipo necesita una ventilación de forma correcta. ¿Sí? Otra cosa también relevante, que nosotros apaguemos y encendamos nuestro equipo de forma adecuada. ¿Sí? Solo en casos que realmente lo amerite, podemos, qué sé yo, desconectarlo de la energía o aplastar el botón de encendido por 5 segundos para que se apague el equipo. Pero si no, no hay necesidad de hacerlo. Lo único que provocamos es que el equipo poco a poco vaya perdiendo su vida útil. Y lo primero que por lo general se daña cuando suceden este tipo de situaciones es la unidad de almacenamiento, en este caso el disco duro. Y por lo general las personas por lo que más sufrimos cuando tenemos algún daño es por la información que existe dentro. Imágenes familiares, documentos importantes. Entonces es preferible tomar medidas adecuadas para evitar que sucedan este tipo de situaciones. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué más es importante conocer? Aquí tenemos una pequeña presentación con el tipo de computadoras que existen. ¿Sí? Esto es para que ustedes conozcan que existen las computadoras de escritorio, como la que habíamos visto en la primera imagen. ¿Sí? Este tipo de computadoras es bastante común en ambientes de oficina debido a la facilidad que tiene el mantenimiento, es decir, se daña, digamos que no enciende. Por lo general el problema es fuente de poder, se cambia y sigue trabajando. Entonces, por ende, les gusta esa facilidad. O a veces se quema el monitor, pero como está el CPU, se consigue rápido un monitor y se lo reemplaza. Son partes que de cierto modo se pueden ir adaptando. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué más tenemos? Una escritorio todo en uno. Son computadoras all-in-one y son una alternativa a las computadoras de escritorio tradicionales. Por lo general estas las usan a veces por cuestión estética, por cuestión de elegancia o incluso por el tema de espacio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí solamente viene lo que ustedes observan, la pantalla, el mouse y el teclado, nada más. Es decir, nos olvidamos de una cajita adicional como CPU. ¿Por qué? Porque todo viene incorporado, por eso se llama computadora todo en uno. ¿Ya? Aquí el problema sí, si es que acaso se dañase, básicamente no es tan fácil poder reemplazar dependiendo cuál sea el elemento que se haya dañado y por ende, digamos, a veces ese es un limitante que tienen este tipo de computadoras, ¿ok? Y finalmente tenemos en esta claqueta las portátiles o las laptops, como ustedes las conozcan más, que al igual de las computadoras todo en uno, básicamente se fabrican a medida. Los componentes que pueden actualizarse, como les mencionaba, por ejemplo, son discos duros, la memoria RAM. Cuando ya pierden la vida útil de la batería, también se puede reemplazar eso. Si es que se quema el teclado, se lo puede cambiar, pero lo que no podemos, por ejemplo, aquí incrementar es una tarjeta de video. Tampoco podemos cambiar el procesador. Entonces son situaciones que quizás limitan para algunos el hecho de poder pensar en comprarse un equipo así. ¿Ya? Como les había dicho al inicio, siempre debemos tener claro para qué vamos a utilizar y en función de eso comprar un equipo. Si las actividades solo se realizan en casa, si no se necesita el computador trasladarse fuera de casa, perfecto comprarse una computadora de escritorio. Pero si soy una persona que trabajo en mi laptop, necesito movilizarme, obviamente lo primero que se va a pensar es en una portátil. ¿Sí? Hoy en día en el mercado existen muchas marcas
Por lo general, de preferencia, las más recomendadas son computadoras en marca Dell, en marca Lenovo. En marca Lenovo en ThinkPad son muy buenas, son corporativas. Y en Dell también existen la parte corporativa de este tipo de equipos. Ya siempre, obviamente, cuando son corporativas son un poco más costosas, pero básicamente la durabilidad es mucho mayor que una computadora común. Ahora bien, ¿qué más tenemos? Tenemos en este caso los elementos del teclado, ¿sí? Aquí lo que quiero explicarles básicamente es que, bueno, este es otro componente del hardware y aquí lo que quiero que sepan es, por ejemplo, cuáles son las generalidades básicas de este teclado. Primero, tenemos la tecla Enter o Intro, que se usa para cambiar a una línea nueva cuando estás escribiendo o para confirmar solicitudes o acciones con los archivos que estás utilizando, ¿ya? Dos, es una tecla que se llama escape o escape, ¿ya? Cuando se pulsa esta tecla, se cancelan solicitudes, modificaciones, cambios en nombres de archivo. En este caso también incluso cuando ustedes, por ejemplo, se les pone la pantalla completa y no saben cómo salir, ustedes presionan Escape y automáticamente vuelven a visualizar su pantalla normal, ¿sí? Cuatro, tenemos el bloqueo de mayúsculas o block mayús o en inglés que viene caps, ¿ok? Tiene la misma función que la tecla mayúscula, pero solo tendrás que presionarla una vez antes de escribir. Es decir, cuando vamos a escribir todo un título y este título debe ir en mayúsculas, de preferencia debemos utilizar esta tecla, ¿ya? 5. Imprimir pantalla. Cuando ustedes quieren capturar, tienen algo en su computador, qué sé yo, les agradó o es importante, ustedes presionan imprimir pantalla y automáticamente tienen la posibilidad de capturar esa imagen y guardarla, ¿ok? 6. Tenemos el tabulador. Este básicamente lo usamos mientras escribimos para recorrer el cursor. También obviamente sirve para navegar por los elementos de la interfaz gráfica. ¿Ok? Entonces aquí de forma general estamos conociendo cuáles son las funciones básicas que tenemos en nuestro teclado. ¿Sí? Y también tenemos en este caso, por ejemplo, las funciones que dice, todas las que son F1, F2, F3, F4 hasta F12 se llaman funciones, ¿ya? Y esas, bueno, por lo general son utilizadas cuando queremos entrar al BIOS de la computadora, pero por lo general eso lo hace una persona, digamos, en servicio técnico, o si es que usted tiene conocimientos de aquello, puede hacerlo o cuando vamos a formatear un equipo. Para eso, por lo general, necesitamos ese tipo de funciones. Y en algunos casos, esas funciones vienen activadas con otros servicios. Por ejemplo, para subir o bajar el volumen, para aumentar o disminuir el brillo de la pantalla o para, en este caso, qué sé yo, iluminar el teclado, dependiendo qué tipo de computadora nosotros tengamos. ¿Listo? Muy bien. Ahora, cuando nosotros no tenemos la posibilidad de tener nuestro teclado físico o sucedió algo inesperado, en ese momento se me derramó algo y no funciona, tenemos la posibilidad de utilizar un teclado virtual o de nuestro equipo, ¿ya? Y en este caso, para que ustedes lo usen, básicamente es como un teclado de emergencia hasta tener la posibilidad de arreglarlo o reemplazarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para iniciar nuestro teclado en pantalla, vamos primero a hacer clic en el botón Inicio, que lo encontramos en la parte inferior izquierda. Hacemos clic y de ahí hacemos clic en Accesibilidad de Windows, ¿ok? Y luego hacemos clic en Teclado en pantalla. Y ahí sí, nosotros podemos visualizar nuestro teclado en pantalla y podemos utilizar absolutamente todas las teclas que visualizamos. Listo. Y de esa manera podemos salir inmediatamente del inconveniente que nosotros podamos mantener. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en cambio, vamos a visualizar el mouse. ¿Listo? Nosotros aquí
tenemos varias funciones que podemos cumplir con el puntero del mouse. Y para eso nosotros tenemos nuestro mouse, el cual en este caso, de acuerdo a la gráfica, es un mouse alámbrico. ¿Por qué? Porque está conectado por medio de USB. Y cuando es inalámbrico, no tenemos ese cablecito que nos ata de cierto modo a tener cierta distancia para trabajar. Primero tenemos el clic, ¿sí? Que es la acción que nosotros tenemos al presionar el botón izquierdo del ratón, ¿ok? Y el clic derecho, que es cuando nosotros pulsamos el botón derecho del mouse, ¿sí? Por lo general, cuando nosotros pulsamos el botón derecho es cuando nosotros queremos que se vaya a desplegar un menú que nos va a dar varias opciones dependiendo de lo que nosotros queremos hacer. El clic sostenido es cuando nosotros presionamos uno de los botones de manera sin soltarlo, ¿ya? Es decir, lo mantenemos presionado por algunos segundos. Por lo general es cuando nosotros, qué sé yo, queremos mover alguna carpeta, ¿ya? Pero también nos sirve para seleccionar. Si nosotros hacemos un clic sostenido y nos movemos donde tenemos varias carpetas, de esa manera las podemos seleccionar de manera rápida. ¿Ok? O incluso, en este caso, por ejemplo, también tenemos la posibilidad de que cuando hacemos clic derecho se despliega un menú que nos permite, por ejemplo, cortar, mover, copiar o eliminar algún archivo que nosotros, o comprimir algún archivo que nosotros necesitamos. ¿Ok? Pero aquí lo importante es que ustedes identifiquen. Por lo general, nosotros presionamos el botón derecho, se llama clic derecho. Y cuando presionamos el izquierdo, simplemente hacemos clic. Decimos hacemos clic, ¿sí? Digamos, fonéticamente no se dice hacer clic izquierdo, sino simplemente clic. Cuando vamos a hacer clic derecho, ahí sí decimos hacemos clic derecho, ¿ok? Pero básicamente eso es lo importante, que ustedes puedan identificar que existen esos dos botones. Y en la parte central lo que tenemos simplemente es como si fuera una ruedita, que lo que nos permite es pasar o desplazarnos de manera adecuada por donde nosotros estamos trabajando. ¿Sí? En este caso, a veces nosotros queremos configurar este dispositivo. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros podemos acceder al panel de control desde el menú inicio, es decir, hacemos clic en el botón inicio que se encuentra en la parte izquierda inferior y de ahí hacemos clic en panel de control. Luego vamos a la sección de hardware y sonido y encontramos la opción dispositivos e impresora. Y aquí existe un apartado que se llama mouse y ahí se va a abrir una ventanita en la que nosotros vamos a poder visualizar las propiedades del mouse, ¿ya? Entonces aquí lo tenemos básicamente. Como les decía, ya estamos en panel de control. Hacemos clic en hardware y sonido, luego dispositivos e impresora. En la parte derecha tenemos la opción mouse y ahí estamos en las propiedades del mouse. ¿Qué podemos hacer aquí? La velocidad del mouse, que nosotros podemos que vaya más despacio, que vaya más rápido, pero realmente cuando está ubicado en la parte central es mucho mejor. ¿Por qué? Porque no vamos ni rápido ni lento y podemos trabajar de manera adecuada. Incluso aquí se puede cambiar, a ustedes algún momento tal vez manipularon el equipo de algún compañero, algún amigo, algún familiar y vieron que su icono, su puntero del mouse era con alguna figura diferente a la que ustedes manipulan, es porque en este apartado nosotros tenemos esa posibilidad de modificar también incluso el diseño del puntero del mouse. Pero por lo general para cuestiones estéticas o para que todo el mundo entienda y pueda trabajar de manera normal, es preferible dejar por defecto, es decir, por defecto. ¿Ok? Y de esa manera nosotros podemos trabajar más a gusto. ¿Listo? Muy bien. Y básicamente entonces eso es lo que he querido poderles compartir el día de hoy. Así que ustedes pueden pausar y revisar esta clase, detenerse en alguno de los temas y por supuesto con estas explicaciones están listos para desarrollar de forma adecuada cada una de las actividades planteadas. Gracias por su gentil atención, que tengan una excelente jornada. Nos vemos en la siguiente clase.